Hoy veremos algunos principios o valores o características de un cristiano. Y vamos a empezar con el valor en la integridad, en el estudio y en el uso correcto de la palabra de Dios, de nosotros como cristianos, como padres de familia responsables de una familia cristiana. Entonces, esa es la razón por la que debemos estudiar la palabra de Dios y por qué debemos ser íntegros en el estudio de la misma. Ok, déjame darle una pequeña definición de lo que significa integridad. Integridad viene de la palabra integral, que significa entero, completo. Se dice de las partes que entran en la composición de un todo, y lo coloca en un sinónimo el que es íntegro, hablamos de su calidad, de su entereza y de su desinterés, y lo coloca en un sinónimo de pureza. Entonces, así ser íntegro significa, cuando hablamos de una persona, de un cristiano, ser íntegro significa completo, entero, probo o probado, honrado, y si lo aplicamos o lo asignamos al estudio de la palabra de Dios, de manera personal, pero también de manera grupal, indica que entenderíamos o tendríamos que entender cómo impartimos a nuestros hijos la palabra de Dios para formar obreros o trabajadores del Señor aprobados, que no tengan nada de qué avergonzarse. Entonces, es obvio que estas características de ser un hombre probo, completo, un hombre íntegro, las cumple a cabalidad nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es la razón por la que nosotros tenemos que aspirar a ser buenos cristianos o varones con un carácter íntegro, sobre todo ahorita en el estudio de la palabra. Ok, entonces es obvio que todas las características de integridad se adaptan o corresponden perfectamente a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia nos exhorta a nosotros a presentarnos delante del Señor como obreros aprobados. Y ahorita vamos a entrar a la palabra de Dios. Como obreros íntegros, para no caer en contiendas, en vanas palabrerías que nos pueden avergonzar delante de aquellos que no conocen de la palabra y que pretenden burlarse de nosotros, porque los hay. Hay muchas personas que están al acecho para avergonzarnos por nuestras creencias. Bien, si pueden ir a 2 de Timoteo 2:14 en adelante, o igual yo ya tengo aquí el texto para no entretenernos mucho, de todos váyalo buscando si quiere. 2 de Timoteo 2:14, el título de esta parte de la palabra es un obrero aprobado o bien reprobado. Entonces, dice la palabra, hablando el apóstol Pablo a Timoteo, recuérdales esto, le está hablando a la iglesia de Éfeso, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, se refiere a palabras ociosas, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes, es decir, es para trastorno de los oyentes, para confundir a los oyentes. Versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, íntegro, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad, que traza bien la palabra de la verdad. Versículo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Esta es una consecuencia cuando nosotros nos enrolamos en una discusión acerca de creencias, sobre todo de religión o de política, y esto, sobre todo en religión, conduce a la impiedad. O sea, la gente es cruel cuando trata con nosotros y se burlan. Entonces, esa es la razón por la que debemos de ser estudiosos de la palabra de Dios. Versículo 17, dice que estas palabras carcomerán como gangrena, de los cuales, dice, son Himeneo y Fileto,
que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Esas son consecuencias cuando nosotros no estamos firmes en la palabra. Hay trastornos en nuestra vida espiritual y muchos llegan a desviarse de la palabra de Dios, se retiran. Versículo 18 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor, el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ok, vamos a ver un poquito acerca de cada uno de los versículos, algunas de las palabras que son muy importantes. Versículo 14, cuando dice: exhórtales. La palabra exhortación, contiendan, exhórtales a que no contiendan sobre palabras ociosas. Habla de que no debemos discutir con maestros falsos, con maestros engañadores, que utilizan la razón humana para subvertir, es decir, para trastornar, para revolver o para subvertir el orden de la palabra, para derribar la palabra de Dios, porque ese es el objetivo de estas personas, derribar la palabra de Dios. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Porque esto no solo es necio. Miren lo que dice Proverbios 14:7, no lo busque. Dice: vete del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Entonces, discutir con los falsos maestros también es fútil. Fútil quiere decir de poca importancia. Quiere decir que es frívolo, quiere decir que es insignificante. No vale la pena discutir con un incrédulo, sobre todo si es un incrédulo que ha estudiado la palabra solamente para contender, solamente para contradecir, porque los hay. En Mateo 7:6, esta es una palabra muy fuerte de nuestro Señor Jesucristo en el contexto del Sermón del Monte, donde nos habla y nos dice por qué no debemos discutir con estos falsos maestros. Mateo 7:6 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen, porque eso es lo que hacen estos falsos maestros. Y este es el principio, si nosotros lo analizamos en la Biblia, este es el principio que explica por qué Jesús no hizo milagros para los incrédulos: por su incredulidad, por su necedad, por su tosudez, porque ellos no creían en Jesús. Y por eso el Señor Jesucristo no hizo, no es que no pudiera, no hizo porque sabía que no iba a surtir ningún efecto. Entonces la palabra de Dios es lo suficientemente sabia y santa y simplemente no es propia para los incrédulos, a quienes aquí el Señor Jesucristo les llama perros y les llama cerdos. Entonces es una palabra fuerte. Y alguien podría decir que este versículo se contradice con el de Mateo 5:44, en el mismo contexto del Sermón del Monte, que dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os maldicen o persiguen. Este versículo no implica ninguna contradicción del Señor Jesucristo. Lo que cambia es el contexto. En este versículo se refiere al trato personal con los enemigos del Señor. En el otro, en el de 5:44, habla de la gracia del Señor. Cuando dice amen a sus enemigos, se refiere a la gracia común para con aquellos que ignoran la palabra de Dios. Pero cuando el Señor se refiere a sus enemigos como perros y como cerdos, es a todos aquellos que atacan la palabra conscientemente, racionalmente, que tienen argumentos falsos, ¿sí?, humanos. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se refiere a no dar lo santo a los perros y las perlas a los cerdos, se refiere a cómo debemos de tratar y manejar el Evangelio
ante aquellos que odian la verdad, la palabra de Dios, ante aquellos que odian el cristianismo y odian a nuestro Señor Jesucristo. Y los hay. No sé ustedes si se hayan encontrado con alguien con esas características, pero los hay. Y déjenme darle un ejemplo del que yo he hablado varias veces aquí con ustedes cuando las reuniones eran presenciales. Es muy sencillo. Hoy en las universidades, a donde van a estudiar nuestros hijos, y fíjense, nuestros hijos son los que están en el campo de batalla, aún sin que ellos lo hayan escogido así. Hoy en las universidades se están difundiendo ideas de un zoólogo y un etólogo británico llamado Richard Dawkins. Anteriormente nosotros estudiamos las filosofías de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, de los diferentes filósofos a través de la historia. Hoy, la filosofía que se estudia en la prepa y en la universidad es una filosofía antiteísta, o sea, ni siquiera es atea, sino que es una filosofía que ataca a Dios y procura desaparecerlo de las ideas de nuestros hijos, sobre todo si ellos dicen que son cristianos. Este tipo, Richard Dawkins, es un ateo furibundo. Él tiene mucho coraje contra los cristianos. No sabe, yo no he indagado la biografía de este tipo, pero seguramente debe tener un rencor terrible contra los cristianos. Entonces, este cuate es un ateo furibundo que afirma en un libro que él escribió que se llama El espejismo de Dios. Ya desde ahí, desde el nombre, no tiene desperdicio. En este libro él afirma que creer en Dios se puede calificar de delirio o de locura. A ese grado está. Y eso le dicen a nuestros hijos. Y él dice lo siguiente: cuando una persona sufre delirios, se dice que está loca o es demente. Pero cuando lo padecen muchas personas a la vez, y él dice, especialmente si se dicen cristianos, se les denomina religión. Y habla específicamente de nosotros como cristianos. Él dice que nosotros somos tarados, que nosotros no pensamos y que somos borregos que solamente nos vamos detrás de un pastor. Entonces, él dice que nuestros hijos, como necesitan de Dios, necesitan una muleta para caminar, que no son capaces de caminar por sí solos, como según ellos, los ateos. Y esto es lo que se enseña en los centros de saber, entre comillas, universidades, en las preparatorias. Como les decía, estas son las filosofías contemporáneas. Esto es lo que están llenando la cabeza de nuestros hijos. Ahora, si nuestros hijos no están bien preparados, si no están bien fundamentados en la palabra de Dios, son fácilmente tambaleados, desestabilizados en su fe, son hombres fatuos, estos que predican esta filosofía, son hombres fatuos, como dice Pablo a Timoteo, son amadores de sí mismos, hablando de los tiempos peligrosos, son ávaros, son vanagloriosos, son soberbios, blasfemos, son desobedientes a los padres, ingratos, impíos y sin afecto natural, y son implacables con nuestros hijos y aún con nosotros mismos cuando nosotros estamos enfrente de ellos. Son implacables, son calumniadores, son intemperantes y todo lo que define a la humanidad de hoy. Ahora, este tipo de hombres, llamada la élite intelectual, entre comillas otra vez, son los encargados de educar a nuestros hijos. Y Pablo dice que estos hombres son hombres naturales, que no perciben las cosas de Dios y del Espíritu de Dios, porque para ellos es locura, ¿sí? Pero que tampoco las pueden entender, porque se tienen que discernir espiritualmente. Y eso nosotros lo entendemos y lo sabemos. Pero discutir con ellos estas cosas no lo entienden y nos tildan de locos, de ignorantes.
Y cuando cuestionan a nuestros hijos en las universidades o en las preparatorias de quién tiene la razón, si Richard Dawkins o el apóstol Pablo, si nuestros hijos no están bien firmes en la palabra de Dios, si ellos no confían en la veracidad y en la santidad de la palabra, nuestros hijos van a ser tambaleados. Y muchos, yo conozco algunas familias de que sus hijos se han ido a estudiar a la universidad y se enfrían, porque ceden a la presión tanto de los compañeros como de los maestros y del entorno que les toca. Entonces nuestros hijos deben de confiar en el testimonio de la Biblia. Cuando habla de Dios, porque si no están firmes, corren el peligro de renunciar a su fe. Y lo hemos visto muchas veces. Muchos hijos de cristianos de nacimiento no resisten la presión del mundo, no resisten en la universidad, no resisten a los maestros y no resisten el ambiente del mundo. Entonces, corremos el riesgo de que nuestros hijos renuncien a nuestra fe por las presiones de sus amigos y de sus maestros. Ellos, nuestros hijos, deben estar convencidos, firmes de la verdad verdadera, que es la palabra de Dios. La verdad verdadera. De lo que significa verdaderamente la palabra de Dios. Y entender que no es una colección de mitos, de fábulas, inventadas por los hombres, como muchos creen hoy, sobre todo estos ateos. Ahora, es evidente que la existencia de Dios no puede ser demostrada racionalmente, a través de la razón. Si así fuera, no habría ateos, porque todo mundo podría demostrar la existencia de Dios. Si se pudiera demostrar a Dios matemáticamente o mediante razonamientos filosóficos, todo el mundo sería creyente, pero sabemos que no es así. Porque las cosas del Espíritu se tienen que discernir espiritualmente. ¿Sí? La ciencia humana no puede demostrar o negar a Dios. Con la divinidad no es posible formular hipótesis o hacer cálculos de probabilidades o elaborar teoremas. No se puede. A Dios hay que creerle y en eso consiste nuestra fe. La existencia de Dios es presupuesta y se explica más bien por todos los fenómenos que se dan en el universo. Y el apóstol Pablo lo explica de manera implícita y muy clara en Romanos 1:20. Y él dice lo siguiente: porque las cosas de Él, hablando de Dios, las cosas de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Estos hombres no tienen excusa. Ellos saben en su interior que Dios existe, que Dios está presente. Nosotros los que nos dedicamos, por ejemplo, a la construcción, sabemos que el universo fue creado por Dios, que el universo tuvo un principio, como dice la palabra, y que va a tener un final. Y ellos argumentan siempre, el argumento del ateo es que todo es obra de la casualidad. Yo le comentaba a un compañero mío que es arquitecto y que se dice ateo, y yo le decía, mira, se llama Juan Manuel, le decía, mira Juan Manuel, es bien sencillo demostrarte que las cosas no surgen por espontaneidad. Le dije, tú y yo somos arquitectos. Le dije, tú llegas y agarras el puño de ladrillos y lo avientas y se forma una casa. Me dice, no hombre, ¿cómo crees? Le dije, imagínate el universo, imagínate toda la creación, con toda la perfección que esto lleva. ¿Tú crees que surgió de la casualidad, de la nada? Y bueno, se queda pensando, pero son tercos, son necios. Entonces, le digo, no tiene caso discutir. O sea, es fútil, es necio. Entonces, si estas personas no son capaces de entender estos argumentos,
decimos es fútil, es de poca importancia, es frívolo, es insignificante. Tratar con ellos estos asuntos de fe no tienen ningún sentido. Por eso el Señor dijo: no echéis lo santo a los perros, ni deis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y muchos de nuestros hijos han sido despedazados por estos falsos maestros, por estos argumentos humanos. Bien, vamos a volver entonces al contexto del obrero aprobado. Dice que discutir con ellos para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Generalmente así sucede. Cuando nosotros no estamos firmes o nuestros hijos no están firmes, generalmente perdemos. Y déjeme decirle que eso nos corresponde a nosotros. La responsabilidad de instruir correctamente a nuestros hijos es nuestra responsabilidad. ¿Y qué es lo primero que debemos aprender nosotros mismos? La palabra de Dios. Porque si nosotros no entendemos la palabra, no la podemos enseñar a nuestros hijos. ¿Cómo los vamos a instruir de algo que no conocemos? Entonces, dice que entonces esto es para perdición. En el griego significa ruina, trastorno. Y solo aparece en el Nuevo Testamento otra vez, en 2 de Pedro 2:6, y se emplea para describir la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Estas ciudades habían cambiado la verdad por mentiras, y esto nos indica que reemplazar la verdad por doctrinas falsas trae catástrofe, trae ruina, trae la ruina espiritual a quienes las acatan. Y esta ruina puede ser eterna, porque la maldad resulta en juicio. Y eso es lo que a veces no medimos, o a veces nuestros hijos no miden. Cuando nosotros no les damos a entender o a conocer que cuando hablamos de la vida espiritual, hablamos de vida después de la muerte. No es como los ateos o los incrédulos que piensan que todo termina aquí y que lo único que pasa es que nos volvemos polvo y que ya se acabó todo. El acatar estas falsas doctrinas trae ruina, y la ruina puede ser eterna, y hablamos de la eternidad. ¿Sí? Imagínense una eternidad sin Cristo. Ese es el verdadero infierno. Quizá no tanto las llamas del infierno, sino la ausencia de Dios. Eso es lo que debe de ser más fuerte que el infierno. Imagínense vivir alejados de Dios. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia. Esta palabra denota la persistencia ferviente en lograr una meta. Significa esmero, significa celo por llegar a un objetivo. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia, le dice: esmérate, ten celo por la palabra, ten esmero por la palabra, estúdiala, analízala, llévala a la práctica. Entonces Pablo le indica a Timoteo, como a todos nosotros, a los que escudriñamos la palabra de Dios, a los que le impartimos a nuestros hijos, que debemos hacer un esfuerzo máximo por entender la palabra de Dios, por impartir la palabra de verdad, y hacerlo de manera completa y precisa y clara a sus oyentes. Pueden ser nuestros hijos, puede ser otra persona que no haya conocido el Evangelio, porque esto es crucial para contrarrestar los efectos desastrosos de las enseñanzas falsas. Necesitamos tener argumentos, pero argumentos bíblicos, no racionales, no filosóficos, sino argumentos basados en la palabra de Dios. Y cuando dice, procura presentarte aprobado delante de Dios, aprobado es el que aprueba, el que se declara apto, aprobado en sus creencias, una persona firme, segura de su fe, convencido de que la palabra de Dios es fiel y verdadera, y que está convencido, escuche esto, todo lo que dice el Salmo 119,
19 del 7 al 14. Un obrero aprobado es el que sabe que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es aquel que da testimonio de Jehová, de que Jehová es fiel y que hace sabio al sencillo. Un obrero aprobado es el que sabe que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El que sabe que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El que entiende que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Aquel que sabe que los juicios de Jehová son verdad y todos juntos. Entendiendo que cuando aquí la palabra habla de juicio, no habla de enjuiciar a la gente, de condenar a la gente, sino habla de los razonamientos del Señor. Dice que los juicios de Jehová son verdad y son todos justos. Los razonamientos del Señor son justos y son verdad. Un obrero aprobado es el que sabe que la palabra de Dios es deseable más que el oro, más que mucho oro afinado, y es más dulce que la miel que destina el panal. Entonces, un obrero aprobado es el que sabe que cuando el Señor habla de enseñanza, la enseñanza de Dios es una directriz, es una instrucción, es su ley. Y la ley se acata. La ley no se pone en prejuicio. O se acata o no se acata. Cuando habla de su testimonio, la palabra testimonio es el término utilizado para designar la palabra de Dios. De ahí se deriva la frase dar testimonio. Entonces podríamos decir dar testimonio de su autor divino, convencidos de que Dios habla a través de la palabra. Mire, yo en lo personal, cuando he estado orando, nunca he escuchado la voz audible de Dios, pero me gustó mucho una frase de un pastor cuando dice: ¿quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta y es Dios hablándote. Entonces, para que no nos pongamos místicos y decir: es que a mí Dios no me ha hablado, a mí me tapó la boca con eso. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta y es Dios hablándote. Entonces Dios habla a través de la Biblia. La Biblia es la voz audible. Miren, ya no hay necesidad de buscar otras enseñanzas, otras filosofías. Todo lo que el Señor quiso que supiéramos está escrito aquí. Entonces, cuando alguien viene y dice: no, es que Dios me dio una nueva revelación, hay que correr de ahí. O sea, no tiene sentido escucharlas. Estos testimonios espectaculares de personas que han ido al infierno y al cielo y han regresado, o sea, eso es una mentira. Eso, bueno, nosotros no lo creemos. Cuando la palabra de los mandamientos son sinónimos que contemplan la palabra de Dios como órdenes, como encargos, como disposiciones y algo más. Y son contemplados como decretos de un gobernante, no son opcionales. Cuando la palabra de Dios dice y hace mandamientos, es para obedecerlos. ¿Sí? Entonces, cuando habla del precepto de Dios, se relaciona con el verbo mandar u ordenar. Así la palabra de Dios es considerada como una orden divina. Entonces no tenemos opción. Si nosotros nos decimos cristianos, tenemos que seguir la palabra de Dios. Ahora, si nosotros no estamos impuestos a obedecer, obviamente nuestros hijos no van a obedecer, porque nosotros somos el ejemplo. Y nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros somos. Mire, es bien fácil darnos cuenta cómo está nuestra familia, cómo vive nuestra familia. ¿Sabe cómo? Nomás hay que apuntar a la guardería. Y ahí nos damos cuenta de cómo vivimos como familia, por el comportamiento de nuestros hijos, porque ellos son el reflejo de lo que nosotros somos. Entonces, ahora, solo a los rebeldes no les gusta obedecer la palabra de Dios, y ellos están en tinieblas y caminan a tientas y tropiezan. Y lo peor
es que muchas veces tratan de agarrar a otros y desviarlos de la palabra de Dios. Es cuando el Señor Jesucristo se refiere a ciegos, guías de ciegos. Entonces, sin duda tropezarán. Cuando habla del temor de Dios, técnicamente no es un término para denotar la palabra de Dios, pero refleja la realidad de que las Escrituras son el manual para el culto de Dios, para la reverencia a Dios, para el para el respeto que Dios merece. Dios merece respeto, ¿sí? Y es algo que debíamos de tomar en cuenta. Los juicios de Dios, este término contempla la palabra de Dios como la comunicación de sus sentencias judiciales. Es una constancia de la gracia de Dios, pero también del juicio de Dios. Porque hoy se habla mucho que vivimos en la era de la gracia y que Dios no juzga, que Dios es puro amor. No, no es cierto. Dios es el mismo, Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer y de siempre. Él es inmutable. Entonces, el mismo Dios de juicio que ellos denotan en el Antiguo Testamento es el mismo de ahora. Y hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento. Ahora, las inquietudes de David en este salmo reflejan la actitud de un discípulo que va madurando y que por la gracia de Dios y por sus provisiones hace frente a sus pecados y no los niega. ¿Sí? Un obrero que va siendo aprobado, así se pone David en este salmo. Un obrero que va evolucionando para bien. Es aquel que entiende que la ley de Dios es perfecta y que alegra el corazón con sus mandamientos. Y mucha gente que es necia no entiende estas cosas, no las entiende. Entonces, un obrero aprobado es aquel que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios, como dice esta porción de la palabra. Literalmente, usar bien la palabra significa hacer un corte recto, es dividir en ciertas porciones. Se refiere a la exactitud que se requiere en oficios como la carpintería, la plomería y la labor artesanal en general, como lo que hacía Pablo en la elaboración de las tiendas y de los artículos de cuero. La precisión y la exactitud se requiere en la interpretación bíblica, más que cualquier otra ocupación, porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida. Porque el intérprete está tratando con la palabra de Dios y algo menos que esto sería vergonzoso. Mire, da pena y da vergüenza escuchar a falsos maestros torcer y tergiversar la palabra para obtener su propio beneficio, para bienes materiales, solamente para ganancia personal, que se olvidan de las personas, de las almas, y que solamente tratan de sacar provecho de ellas. Es vergonzoso. Y muchos de nosotros venimos de allá, O sea, venimos de decretar y de todas estas barbaridades que afortunadamente nos han enseñado que eso es mentira, ¿no? Y lo hemos fundamentado en la palabra. Usar bien la palabra de Dios significa usar bien todas las escrituras en general. Por eso Pablo dijo, yo no he rehusado enseñarles todo el consejo de Dios. Y todo es todo. Por eso Juan 17:17, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, en el contexto de la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, fíjense con lo que estamos tratando. Entonces, la traducción del Nuevo Testamento del griego al español dice, santifícalos en la verdad de ti. La palabra, la tuya, Señor, verdad es. Literalmente eso es la traducción en griego, la original. La santificación solo se alcanza por medio de la verdad, por medio de la palabra de Dios. No es una serie de reglas místicas como nos lo enseñaron en la iglesia tradicional, que teníamos que hacer 1000 cosas para llegar a ser santos.
o irnos descalzos a San Juan de los Lagos, o en fin, hacer una serie de cosas. Entonces la santificación solo se alcanza por medio de la verdad, por medio de la palabra de Dios, porque esta es la revelación dada por el Hijo acerca de todo lo que el Padre le mandó comunicarnos a nosotros y que ahora está contenido en las Escrituras, en estas Escrituras dejadas por los apóstoles y por los profetas. Por eso les decía, ya no hay más revelación. Todo lo que nosotros querramos entender y saber de la palabra de Dios está contenido aquí. Sí es bueno leer comentarios de hermanos que están bien cimentados en la fe, porque nos enriquece. Pero todo lo que nosotros querramos entender está contenido aquí en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es agua que nos purifica, que nos limpia. Dios nos ha escogido desde el principio mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, esto es, en la palabra de Dios. Por eso Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de maldad, fíjese cómo el apóstol, o Dios le revelaba al apóstol Santiago, la naturaleza de nuestro corazón. Y por eso dice, desechando toda inmundicia y abundancia de maldad, todo lo contrario que dice la psicología moderna, que dice que el hombre por naturaleza es bueno. La Biblia dice que no, que nosotros somos malos por naturaleza y que hay inmundicia. Y entonces el apóstol Santiago dice, desechen todas esas cosas y reciban la palabra de Dios con mansedumbre. Con mansedumbre quiere decir de buena gana. ¿Sí? Esta palabra que fue implantada, es decir, sembrada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios puede salvar nuestras almas. De hecho, no hay otra. Si alguien quiere la receta para la salvación, es la palabra de Dios. No hay de otra. Solo aquel obrero que conoce la palabra de Dios está consciente que ésta puede salvar su alma. Si nosotros no estamos conscientes de que solamente a través de la palabra podemos ser salvos, estamos equivocados. Por otro lado, históricamente y tradicionalmente, los cristianos somos conocidos como la religión del libro. Si ustedes se fijan, nosotros todo lo basamos en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿sí? Así que los ignorantes tendrán más dificultad para alcanzar la salvación. No digo que no la puedan alcanzar, porque asombrosamente hay gente que no sabe leer ni escribir, pero que Dios le ha dado gracia para entender su palabra y alcanzan la salvación. Pero les cuesta mucho más trabajo, porque no saben leer, no saben interpretar la palabra. Entonces, los ignorantes tendrán más dificultad para alcanzar la salvación porque no conocen los preceptos y los mandamientos de Dios. En la religión tradicional sí hay santos que fueron ignorantes y que a lo mejor lo único que hacían era arrastrar una escoba de manera muy santa, ¿verdad? ¿Cómo se llama este santo peruano? San Martín de Porres, ¿verdad? Que la virtud que él tuvo fue barrer de manera santa, pero no sabía leer ni escribir. Entonces, y tenía animalitos, tiene razón, hermano. Entonces tenemos que enseñar correctamente la palabra de Dios a nuestros hijos. De lo contrario, ellos serán movidos por cualquier viento de doctrina, como dice la Biblia, doctrina falsa, y serán débiles en la fe. Y nos corresponde a nosotros, como les decía hace un rato, a nosotros los varones, a nosotros los padres de familia, sembrar, implantar todo el consejo de Dios en sus vidas para que se afirmen y sepan contender ardientemente por la fe. Es nuestra responsabilidad y Dios nos pediría cuenta de ellos. Dios nos va a pedir cuenta de qué hicimos con nuestra familia, cómo instruimos a nuestros hijos, ¿verdad? Dice que los debemos instruir, dice que debemos
Ellos deben de traer la palabra en sus puños, en su pecho, en su frente, ¿verdad? Dice Deuteronomio 6. Debemos instruir a nuestros hijos para que eviten profanas y vanas palabrerías. El mundo está lleno de maestros falsos, de engañadores que utilizan la razón humana para tergiversar la palabra de Dios. Y decíamos hace un rato, son personas necias que se mueven solo en el mundo secular, que no solamente se mueven en el mundo secular, sino también en el ámbito cristiano, en el círculo evangélico, con apariencia de piedad, falsos maestros, falsos pastores. Y nuestros hijos están rodeados de hombres amadores de sí mismos, soberbios, embusteros, desobedientes a Dios y a sus padres, egoístas, que solo velan por sus propios intereses. No les importa tergiversar la palabra de Dios por ganancias deshonestas. Muchos de nosotros venimos de ahí, venimos huyendo de esos falsos maestros. El apóstol Pablo, en su carta a Tito, nos muestra que evitemos las cuestiones necias y las genealogías y contenciones acerca de la ley, porque son vanas y no tienen ningún provecho. La advertencia de Pablo es a no solo involucrarnos en discusiones insensatas con los incontables falsos maestros que pululan en el mundo el día de hoy. Discusiones que solo producirán cosas vanas y sin provecho. Pablo nos muestra que el mejor método de evangelización es la proclamación de la verdad y no argumentaciones del error. Mire, yo le decía a este ateo, arquitecto, yo digo que a pesar de todo es mi amigo, porque a mí es el único que me escucha, que es muy necio. Yo le decía, yo no tengo por qué demostrarte la existencia de Dios. Me decía, ¿por qué? Porque yo no tengo duda de su existencia. Si tú tienes duda de Él, investígalo tú mismo. Y la única manera de investigarlo, le dije, te regalo una Biblia. No, es que yo conozco de la Biblia. Entonces analízalo a la luz de la palabra de Dios, para que veas que Dios existe. Yo no tengo ninguna duda. Si tú lo tienes, procura tú indagar para que te convenzas. Pero si no quieres, no tienes fe, no vamos a lograr nada. Entonces, enseñamos a nuestros hijos a ser como los de Berea, que escudriñen la verdad y que todo lo que escuchen lo lleven a las Escrituras para ver si es verdad o es mentira. Alguien dijo una vez, si la verdad no puede ser proclamada ferozmente en la iglesia, entonces ¿qué lugar existe para la verdad? Si no la podemos proclamar de manera entusiasta en la iglesia, entonces ¿qué lugar tiene la verdad? ¿Cómo podemos crear, a una generación de cristianos con discernimiento si nos asombra el temor o el terror al pensar que los que no son cristianos puede no gustarles escuchar la verdad desnuda, la verdad de la palabra de Dios? Y hoy hay iglesias contemporáneas en las que su única preocupación es con la imagen y con la influencia. Se llaman iglesias emergentes y ya están aquí. Y esta es una idea equivocada. O sea, si no podemos confrontar al pecador con su pecado, si en lugar de pecado le llamamos error, entonces no estamos proclamando la palabra de Dios por temor a que ellos se vayan a ofender. Entonces, esta es una idea equivocada que dice que para ganar al mundo, para Cristo, debemos ganar primero el favor del mundo, cuando debe de ser lo contrario. Si podemos agradar al mundo, entonces van a aceptar a nuestro Salvador. Ese es el argumento que ellos dicen. Y por eso dicen que hay que meter el mundo a la iglesia. ¿Sí? Por eso nosotros vemos a los televangelistas llegar en motocicletas y vestidos de atletas y todo ese tipo de cosas, porque dicen que ellos atraen a los jóvenes por las emociones
Y una vez que ya están supuestamente en la iglesia, entonces ya les pueden hablar de Cristo porque se sienten entendidos. Entonces, ellos dicen, si podemos agradar al mundo, entonces van a aceptar a nuestro Señor. Esta es una filosofía que argumenta que los pecadores no convertidos se sientan cómodos con el mensaje cristiano. Pretendan hacer de la iglesia un lugar que no confronte al pecador, no atormentar a los que no son cristianos en lugar de confrontarlos en su incredulidad, en su pecado. Pretenden hacerse amigos del mundo en lugar de mantenerse separados, santificados del mundo. Todo eso suena muy bien para ellos y posiblemente acarríen mucha gente. Posiblemente sean congregaciones de muchos miembros, pero la pregunta es ¿cuántos son salvos de ahí? ¿Cuántos están verdaderamente convencidos de la palabra de Dios y del compromiso que tienen con Dios? Entonces todo eso suena muy bien y suena muy lindo, muy cálido, muy amigable para gente con sensibilidad emocionalista y con sensibilidad posmoderna. Esto es lo que enseña la psicología moderna de hoy, ¿sí? Pero no es la estrategia para el evangelio bíblico, de ninguna manera. Es absolutamente incompatible con la sana doctrina. Es una forma de compromiso con el mundo y no con Dios. Nuestro compromiso no es con la gente del mundo, es con Dios. Y el testimonio que debemos de dar es para con Dios. Sirviendo a Dios, ellos pueden ser atraídos cuando vean la diferencia entre nosotros y el mundo. El apóstol Santiago lo llamó adulterio espiritual. Casi ya vamos concluyendo, hermanos. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y esto es lo que están haciendo estas iglesias. Santiago afirma en este versículo que los que tienen anhelos profanos e íntimos por las cosas del mundo, aun siendo cristianos confesionales, dan evidencia de que no han sido redimidos, no han sido salvados, nunca han sido salvos. Primera de Juan lo explica de manera clarísima, clarísima, no necesita ninguna interpretación. Dice, no améis al mundo, ¿sí? Primera de Juan 2:15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Esto necesita alguna explicación? ¿Sí? Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué es lo que buscan esta gente? La popularidad, la vanagloria de la vida, el poder. Versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si queremos tener hijos que permanezcan para siempre en la palabra de Dios, debemos enseñarlos a rechazar el mundo. ¿Cómo? A través de amar a Dios, de amar a Cristo. ¿Cómo? A través de su palabra. No hay de otra. En conclusión, afirmemos a nuestros hijos en la palabra de Dios, en su carácter. Porque el carácter se forma, hermanos. Ciertamente nacemos con un carácter heredado por nuestros padres, pero el carácter cristiano se va formando a través de la palabra. ¿Sí? Entonces, afirmemos a nuestros hijos en la palabra de Dios, en su carácter, para que sean obreros aprobados. Pero algo muy importante, tenemos que empezar por nosotros mismos. Lo que les decía hace un rato, no podemos enseñar lo que no sabemos. Yo no me voy a poner a dar clases en la universidad de aeronáutica, porque no sé nada. Si me preguntan de construcción o de diseño, probablemente, eso fue lo que estudié y es para lo que estoy apto.
Si nosotros queremos que nuestros hijos sean doctos en la palabra de Dios, enseñados en la palabra de Dios, primero tenemos que aprender nosotros para poder enseñarles. No esperar, escuche esto, no esperar a que los enseñen en la escuela dominical, porque a la escuela dominical vienen cada 8 días. En la casa están todos los días, las 24 horas. Que sean obreros aprobados, que no tengan de qué avergonzarse, que usen bien la palabra de Dios para que no se desgasten en discusiones vanas y profanas, para que la gangrena del ateísmo, del antiteísmo, de estas filosofías contemporáneas no los contamine y que no se disemine su fe, que no se apague su fe, que no se aparten del Señor. Que no les pase lo que a Himeneo y Fileto, que renunciaron, que se desviaron de la verdad. La vida de nuestros hijos está en peligro. Si su fe es trastornada por enseñanzas falsas, corremos el peligro de que nosotros seamos la última generación de cristianos. Y eso es algo serio. Eso es algo serio. Porque entonces significa que habremos fracasado como cristianos, como padres, como varones cristianos. Muy bien. Vamos a orar, ¿les parece bien? Espero que haya sido de edificación esta enseñanza y que la pongamos por obra sobre todas las cosas. Y este es el principio de esta serie del carácter de un varón cristiano. Ahora, les quiero recomendar una cosa. Si ustedes quieren indagar más acerca del carácter del cristiano, hay una enseñanza que dio el pastor Chuy, en este último congreso de pastores, que se llama Las marcas de Cristo en el carácter de un cristiano, de un pastor cristiano. Está excelente. Está excelente. Él se tarda más de 1 hora, pero ya saben las enseñanzas del pastor Chuy. Entonces, yo lo enfoqué a la enseñanza y la participación de la palabra de Dios en nuestra vida y en nuestros hijos. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, es un privilegio escudriñar tu palabra de manera profunda, Señor. Y te damos gracias porque cada vez que nos profundizamos más en ella, Señor, tú nos das más hambre, más sed de ella, Padre. Y nos alimentas cada día más y nos enseñas cada día más. Pon hambre, Señor, y sed de tu palabra en cada uno de nosotros para poder llevarla a cabo y para enseñarla a nuestros hijos, a nuestra familia, Señor, y aún a nuestra iglesia. Gracias por mis hermanos, Señor, gracias por el tiempo que se han tomado para venir hoy de manera presencial. Y te pedimos, Señor, que pongamos por obra esta enseñanza y que afirmemos a nuestros hijos en tu palabra, en tu verdad, la única verdad verdadera, Padre, escrita en la Biblia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias, Señor, por lo que vamos a departir hoy también, bocadillo, Señor, y la convivencia que nos darás, Padre, como congregación, como hermanos, Padre. En el nombre de Jesús, amén.